Nuestro siguiente ponente es una persona apasionada de la física, apasionada de las aplicaciones de la física a problemas importantes de la sociedad. Es doctor en física, graduado de la Universidad Central de Venezuela, y viene con una ponencia sobre las aplicaciones de la física al mundo de la medicina, con una ponencia que se llama Tumor Virtual, Cáncer in Silico. Quiero que le den la bienvenida al doctor Miguel Martín Landrove. Solo hacia adelante, ¿no? Bueno, vamos a ver cómo funciona el asunto del sonido primero. Debería tener la presentación. En principio creo que es el control. Bueno, yo me voy a referir al tema del tumor virtual y el término de cáncer in silico, conviene aclararlo un poco. La idea de cáncer in silico es tratar de simular en computadora todo lo que tiene que ver con el cáncer. En principio, hay muchos enfoques para hacer esa simulación o esa relación con la computadora, y uno de ellos tiene que ver con tratamientos que tienen que ver con atacar el problema de los tumores, que es una manifestación del cáncer, y otros tienen que ver con entender las razones por las cuales se produce el cáncer. Yo me voy a referir más en esta charla en lo que tiene que ver con lo que es relacionado con la manifestación del cáncer a través de los tumores. Se han venido haciendo muchos intentos en entender, en principio, cómo funcionan los tumores, y un poquito lo que tiene que ver con el título de la charla es el hecho de hablar del tumor virtual. El cáncer es una cosa real. Todos sabemos que el cáncer existe. A veces hemos tenido la mala noticia, o personalmente o por alguien conocido, de que hay un padecimiento de cáncer y hay una presencia de tumores. Sin embargo, el tumor o los tumores en general, cuando son palpables, ya muchas veces, por desgracia, no hay nada que hacer. Y la manifestación real de los tumores es generalmente por algún estudio diagnóstico, por alguna manera de obtener esa información, por vía de imágenes médicas, imágenes diagnósticas, o a veces por perfiles de determinadas moléculas que aparecen en sangre. Es una información que no nos llega de una manera directa de los tumores, sino que es una manera virtual. Entonces, esencialmente, nosotros no tenemos una apreciación de los tumores como un ente concreto, sino como un ente virtual. También hay ese mismo hecho es lo que nos lleva a desarrollar una tecnología para poderlos tratar. En principio, la primera impresión que tenemos de los tumores es a través de imágenes diagnósticas. Aquí tenemos un grupo de ellas que muestran lo que sería la situación actual. Aquí hay mucha tecnología, y si tomamos en cuenta las charlas anteriores, sobre todo la charla de inicio, aquí no hay nada simple, aquí todo es bastante complejo, y aquí hay además necesidad de una realidad de inversión de dinero. Pero esta tecnología, afortunadamente, está extendiéndose muy fuertemente en todo el mundo y también en Venezuela. En principio, está disponible en Venezuela. Y lo que nos ha permitido la tecnología de imágenes médicas es precisamente el poder establecer diagnósticos mucho más tempranos de las patologías, en particular del cáncer y de la manifestación de que son los tumores. Siguiendo este mundo virtual del tumor, nos encontramos que el tumor, para ser tratado, en la mayoría de los casos, inclusive cuando se trata quirúrgicamente o cuando se trata con estudios de quimioterapia, o con tratamientos basados en quimioterapia, tenemos una situación que
sigue estando en el ambiente del mundo virtual. El tumor sigue tratado con la información que tenemos a nivel de computadoras de él. Los tratamientos que yo estoy mostrando acá en la lámina son esencialmente tratamientos de radioterapia. Y en radioterapia hay que localizar precisamente al tumor. Hay que encontrar perfectamente cuál es su extensión, y no solamente cuál es su extensión clínicamente medible, sino también cuál es su extensión, tomando en cuenta que hay enfermedad que no se puede ver, y hay que también someterla al tratamiento para que no haya una reaparición de esta enfermedad después del mismo. Entonces, en principio, en una quimioterapia ustedes dirán, bueno, ¿dónde está la información virtual? Bueno, el paciente de quimioterapia normalmente no se abre para ver cómo están los tumores, sino que se le vuelven a hacer imágenes para determinar si hubo un efecto de la terapia. Sigue tratándose dentro del mundo virtual. La sofisticación a la cual se ha llegado es de cada vez tratar de detectar un tumor lo más pequeño posible para llegar a tiempo con la terapia. Y considerando el aspecto solamente de terapia basada en radiaciones ionizantes, es decir, radioterapia, este sería como el estado del arte. El estado del arte ahorita es hacer radiocirugías. Las radiocirugías pueden ser una radiocirugía intracraneal o puede ser una radiocirugía extracraneal. Es decir, ya radioterapia está trasladándose al mundo de la radiocirugía. Y eso significa el poder diagnosticar lesiones más pequeñas, también significa poder tratar esas lesiones más pequeñas de una manera más localizada. También mucho de la nanotecnología se puede incluir en este campo. Es decir, aquí lo importante es que el tumor virtual, como lo estamos considerando, sigue manifestando esa naturaleza virtual para poder definir bien las terapias. El problema está en que también hay otro aspecto de ese comportamiento virtual. El tumor puede ser modelado matemáticamente. Se pueden hacer modelos físicos y matemáticos, y lo que muestro aquí es un mapa de lo que en principio está ocurriendo a nivel mundial. Existe una especie de consorcio de investigadores ya organizados en esta página que eventualmente se están dedicando a buscar soluciones en términos del modelaje de los tumores. Y en términos de modelos matemáticos de los tumores hay una infinidad de ellos. Y toda esta situación hace que, como decirlo así, estamos como preparados para, de alguna manera, afrontar un reto, que es lo que yo vengo básicamente a proponer en esta charla. En principio, yo me encuentro un poquito en esa multitud de personas como representando a Venezuela, lo cual espero yo que más gente se sume. La idea un poco es que tenemos la intención de combinar diferentes aspectos del tumor, tanto desde el punto de vista diagnóstico, desde el punto de vista de tratamiento y desde el punto de vista de su simulación, en su carácter virtual, que es como la información con la cual disponemos. Y queremos aplicar eso de una manera que en principio puede ir aplicarse a la comunidad en general, aplicarse directamente al ser humano, a casos concretos. En principio, nosotros tenemos como 3 niveles. Hay un primer nivel que tiene que ver con el hecho de poder definir claramente dónde está localizado el tumor. Eso no es un problema sencillo, es un problema que requiere mucha investigación. De hecho, ha habido mucha investigación y hay que usar herramientas novedosas de métodos numéricos de análisis de imágenes, como también de métodos de matemática, digamos, novedosas que puede irse creando para hacer una mejor delimitación de los tumores. Eso supone un análisis de grupos de imágenes importantes, combinar imágenes de diferente modalidad. Y todo eso, en principio, es algo que ya se está haciendo en Venezuela en diversos grupos, en particular en el grupo que yo me encuentro incluido. Otro de los aspectos tiene que ver con, yo no logré delimitar el tumor se ha podido definir con los métodos que hemos seguido, ese es otro nivel de acercamiento del problema, y en ese nivel lo que tenemos es una situación en la cual el tumor, queremos evaluar de él parámetros geométricos que lo hacen típico del tumor. Ahí en esa gráfica hay un aspecto importante. Hay unos pasos. El paso, digamos, de la imagen inicial, la segmentación, es decir, la separación del tumor,
Lo que está en el centro arriba viene representando una metástasis que está conectada en principio a vasos sanguíneos. Luego, dentro de esa imagen ya segmentada, hay que separar lo que es propiamente la metástasis en este caso. Y finalmente, analizando esa geometría, esa forma que es aparentemente ahí muy redondeada, pero en realidad es una forma realmente algo irregular. Esa irregularidad se analiza y uno puede encontrar una gráfica que no tiene nada de irregular, que corresponde a un comportamiento de ley de potencia y que tiene que ver con unos exponentes de crecimiento que determinan claramente cómo está creciendo ese tumor. Y esa información es vital para poder decidir qué modelo de crecimiento tumoral es el que puede ser aplicable, y uno puede pasar a una situación donde uno pudiera simular en computadora ya el tumor. Entonces, como dije al principio, aquí hay el interés de hacer una aplicación de esto al ser humano. Esa aplicación al ser humano la vamos a hacer en estos mismos 3 niveles, y la proposición que estoy trayendo es un poco de buscar la manera más eficiente para hacer eso en el corto tiempo. Digamos, todo paciente que va a ser analizado dentro del proyecto que estamos proponiendo, en principio va a pasar por los mismos 3 niveles. Hay que localizar la enfermedad, es decir, el tumor, hay que definir sus propiedades geométricas y eventualmente hay que hacer un modelo, o hay que escoger el modelo donde se pueda, además de simular el crecimiento del tumor, se pueda simular la terapia, es decir, la manera en la cual vamos a proceder para tratar de proceder un control de ese tumor o quizás una eliminación del tumor. La idea es, en principio, es un problema universal, es un problema que en principio atañe a muchos de los seres humanos, pero nosotros no queremos darle un enfoque de que vamos a tratar de encontrar algo universal. Posiblemente sale algo universal de nuestra investigación, es lo más probable, porque los tumores de alguien en Indonesia no tienen que ser muy diferentes a los de alguien en Venezuela. Pero nosotros lo queremos hacer paciente por paciente, con un objetivo principal, que es tratar de ayudar a un ser humano en particular, que es el paciente que se está analizando. Para eso, nosotros estamos pensando en utilizar una especie de sistema de cálculo distribuido en Internet, que ya fue previamente creado propuesta la idea en el año 1995 en la Universidad de Berkeley, y se llegó a implementar en el año 1999 con un proyecto que, para los fines que en ese momento surgía, tenía una gran pregunta filosófica, que era sobre si existía o no existía seres inteligentes en otra parte del universo. Y se hacía una búsqueda de inteligencia extraterrestre. Ese fue el conocido proyecto SETI, o SETI at Home, y el desarrollo de ese proyecto conllevó el desarrollar un software que es gratuito, que distribuye la Universidad de Berkeley, que eventualmente permite el procesamiento en máquinas individuales de voluntarios que hacen cómputo voluntario a nivel de todo el mundo. Entonces, en principio, esto hace que el sistema sea muy económico, porque a la hora de la verdad se monta con pocos recursos de computación en la servidora, y tiene que haber, por supuesto, la inteligencia detrás de colocar los proyectos en ese sistema de cómputo distribuido. Y las máquinas que los procesan son los voluntarios, que, como dije, pueden tener cualquier tipo de máquina, de manera que el software que se desarrolla es un software que debe poder correr bajo diversos sistemas operativos. Y así es como generalmente se han distribuido los proyectos SETI, y no solo el proyecto SETI, sino una gran cantidad de proyectos que han aparecido después. Entonces, la idea que nosotros proponemos es, en nuestro proyecto, llevarlo a cabo mediante ese tema. El sistema, digamos, establecido por Boeing, lo tendríamos bajo un proyecto de las mismas características. Entonces, ahí la idea va un poco más allá. Nosotros tenemos que pasar con los pacientes por 3 niveles. Y aquí lo que muestra un poco es la maqueta de cómo nosotros vamos a tratar de presentar esa información al voluntario. La idea es que se sume gente a este proyecto, porque en principio la idea, al final de cuentas, es ayudar a algún ser humano en alguna parte del planeta. Lo que se está mostrando es el caso particular de un ejemplo, por supuesto, ficticio, pero muestra la información que podría estarse desplegando. Esto sería para el primer nivel, el nivel que tiene que ver con localizar el tumor. Aquí tenemos un caso donde se dice en la gráfica, usted está ayudando a clasificar el tumor, el tejido tumoral del paciente OE
masculino, 60 años de edad, soltero, 2 hijos, y que tiene además un glioblastoma multiforme. Es decir, un tipo de tumor que en principio es una patología generalmente de muy mal pronóstico cuando el paciente tiene esa patología. Pero en el caso de este paciente hay algo interesante, y lo interesante es que en principio él tiene una situación en la cual el tumor en principio ha producido una gran zona de necrosis, y lo que se quiere delimitar con mucho cuidado es justamente dónde está lo que queda remanente del tumor, que es la parte agresiva de él, y que convendría controlarse para que, digamos, ese tumor, a pesar de ser un glioblastoma multiforme, sea algo que eventualmente pueda ser solucionado. El otro nivel que proponemos es el nivel en el cual se quiere ya en un paciente que quizás pasó por el anterior, pero no necesariamente la misma máquina, y esto es lo bonito del tema, que el mismo paciente puede ser ayudado en su problema por diversas máquinas a nivel de todo el planeta. Este paciente en particular se quiere evaluar cuál es su propiedad geométrica que tiene en el tumor que se está tratando. En este caso es un paciente llamado LNE, de 58 años, masculino, casado, con 3 hijos, y tiene una metástasis en el tumor, consecuencia de un tumor a nivel de pulmón. Pero el problema que tiene de inmediato este paciente es que hay que tratarlo con radiocirugía intracraneal, y eventualmente no se puede, hay que terminar de evaluar el tumor porque se quiere modelar ese tratamiento para que sea lo más efectivo posible, ya que se va a usar una radiocirugía. Me explico, una radiocirugía supone de un solo disparo, de darle solamente radiaciones en una oportunidad, controlar esa metástasis. Y cuando estamos hablando de situaciones en radioterapia donde se da una sola fracción de dosis, lo que sucede generalmente es que no hay tanto conocimiento de toda la radiología que está ocurriendo allí, o sea, toda la interacción de las radiaciones con el tejido vivo, y eso conviene modelarlo. Podría uno probar diferentes niveles de dosis para ver cuál es la que va a tener mejor pronóstico. Entonces, se requiere conocer bien la geometría de ese paciente, y lo mismo que se hace con ese paciente se puede hacer con otros pacientes. Aquí, repito, lo que estoy mostrando son como maquetas, como demos de cómo pueden ser las pantallas, para que en un refrescador de pantalla que típicamente va a tener el voluntario de cómputo del SETI, del BOINC, eventualmente pueda le sea agradable, o lo más agradable posible, ya que el problema no es nada agradable, para que se interese en cierta forma de colocar o de dar ese cómputo voluntario. Finalmente, o casi finalmente, tenemos el caso de la tercera etapa, la parte donde ya hay que simular. El ejemplo que estoy poniendo ahí es también un ejemplo hipotético, es Sao. Sao es un hombre de 70 años de edad, casado, no tiene hijos, y eventualmente tiene un glioblastoma multiforme. El problema con Sao, como muchos de los que tienen un glioblastoma multiforme, es que ellos tienen una curva de sobrevivencia que es como la que se muestra en negro, ahí en la lámina. Y la inspiración es tratar de construirle a Sao y a gente como Sao una curva como la que se manifiesta en rojo. El eje horizontal es de años. Normalmente un glioblastoma multiforme tiene una sobrevivencia muy baja al cabo de 2 años. Los pacientes suelen morir al cabo de 2 años, independientemente de muchos de los tratamientos. Entonces, ¿en qué parte estamos tratando de ayudar a Sao con este módulo? Bueno, estamos tratando de simular su glioblastoma multiforme, y eso requiere, por supuesto, de una gran capacidad de cómputo, porque hay que hacerlo con mucho detalle para garantizar que efectivamente la agresividad de ese tumor pueda ser controlada. Y quizás vamos a pasar a Sao, como a otros pacientes en casos similares, de la curva negra a la curva roja. Es decir, una situación donde vamos a, estadísticamente, sobre ya un grupo de pacientes, tener una situación en la cual mejoremos su expectativa de sobrevivencia. Aquí hay un ejemplo de cómo funciona, digamos, en movimiento. Y bueno, esencialmente lo que estoy trayendo es una propuesta. Hemos avanzado mucho en cuanto
a lo que es la parte de poder hacer las simulaciones, las segmentaciones de las imágenes, la captación de los parámetros geométricos que nos determinan. Todo eso ha tenido un grado de avance extraordinario en el último tiempo, tanto localmente aquí en Venezuela como internacionalmente, de manera que hay ya la implementación inclusive de diversos programas, digamos que serían los programas de trabajo, los algoritmos de trabajo con los cuales poder implementar esto. Eso ya está todo avanzado. Lo único que nos falta es la etapa de conectar con Boeing, y eso espero yo que ocurra en el término de unos pocos meses, si no pocos días. Bueno, eso es todo lo que tenía que contarles. Gracias. Ahí tengo, lo necesito.